Dios los bendiga. Mi nombre es Noemi Juliana y pertenezco a la Unión de Jóvenes de la Magna. Y bueno, me gustaría leyéndoles un versículo que es el de 1 de Timoteo 4, 11 al 12. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Oremos, hermanos. Señor, gracias por nuestras vidas y por favor bendice este devocional, que sea de bendición para cada hermano y hermana. Por favor, abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para poder aprender y escuchar lo que tú nos quieres decir, Señor. Te pido por cada hermano y hermana que está en esta transmisión o en este video, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Comencemos. Hola mis hermanos, que Dios les bendiga. Soy Gadiel Laguna de Universitarios y continuando con nuestros devocionales, el día de hoy les compartiré este devocional que tiene por título El Dios que usa mi valentía, que está basado en Josué 1 del 6 al 9. Déjenme leerlo. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oremos, mis hermanos. Señor, te pido que guardes nuestro corazón, Señor, nos permitas aprender un poco de tu palabra y transformes nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, mis hermanos, antes de iniciar, déjenme darle un pequeño contexto. Josué nació en la tierra de Egipto bajo el mandato del faraón. Su nombre, según Números 13, 8, era Oseas, que es Joshea en hebreo, que significa salvación. Moisés en algún momento le cambió el nombre a Joshua, en español lo llamamos Josué, que significa Jehová es salvación, o Dios salva. Josué se crió en una época de mucha opresión. Su hogar debe haber sido algo inusual debido a las dificultades de la esclavitud. En Primera de Crónicas 7:27 nos informa que Josué fue el primogénito de la familia. El nombre de su padre era Nun. Saber que Josué era el primogénito le da un significado especial a esa primera Pascua. Ese día cuando Moisés dijo: Dios quiere que cada familia tome un cordero, lo sacrifique y con su sangre pinte los dinteles de sus casas para que el primogénito no pierda la vida. Entonces Josué vio a su padre marcando por fe el dintel, que era el marco de la puerta, con la sangre del cordero, y de esta manera estuvo a salvo. Entonces vemos que desde muy temprano su vida fue marcada por dificultades y adversidades, pero también por expresiones de fe en Dios de hombres obedientes. Algo que llama mi atención acerca de Josué mientras lo he estado estudiando es que él era una persona bastante normal. No era una persona que la mayoría al verlo asumiría que un día iba a ser el líder del pueblo de Israel. Josué era un hombre que estaba convencido de que todo lo que necesitaba hacer era obedecer a Dios. No había nada fuera de lo común en este hermano, él simplemente obedecía al Señor. Y esto es importante y alentador, porque todos los que somos comunes podemos ser usados por Dios siendo obedientes al Señor. Entonces, hermano, déjeme compartirle 3 cosas acerca de ser usados por Dios que vemos en este pasaje. La primera es que Dios usa a quien Él quiere. ¿Qué calificaba a Josué para liderar? Lo primero que Josué aprendió es que su ascenso al liderazgo fue una decisión de Dios. Josué lideraría al pueblo no porque recibió más votos o porque era popular o porque la gente se lo pidió, sino porque Dios lo escogió para usarlo en la posición de líder.
Deuteronomio 31:14 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué. Entonces le podemos preguntar a Josué, Josué, ¿por qué vas a liderar al pueblo? Porque Dios me escogió para liderar. Entonces reconocer esto produce dos resultados. El primero es que frena los impulsos egoístas, es decir, que desalienta la codicia y la ambición en el pueblo de Dios. De hecho, la palabra latina ambición se puede definir como hacer campaña en busca de un ascenso. Esto sucede en la escuela cuando tratamos de ganarnos un lugar en frente al profesor o también en el trabajo, ¿cierto? O pues miren, yo en la escuela puedo ver a la gente que se esfuerza quizá no por estudiar, sino por caerle bien al profesor. Participa o habla sobre cosas que pues quizá no son de la clase, sonríen exageradamente y sabemos obviamente que están buscando tener ambiciosamente el 10. Y cuando el profesor se va, hasta empiezan a hablar mal de él. Lamentablemente esto también sucede a veces en algunas iglesias. Algunos buscan mostrar virtudes para impresionar o para que la gente se sorprenda. Pero en realidad esto no es piedad. Solo están buscando promoverse. El reconocer que el liderazgo es dado por Dios produce otra cosa. No solo frena el egocentrismo, sino que también anima a los corazones desesperanzados. Yo imagino que no debe haber líder en la tierra que no le haya preguntado a Dios, Señor, ¿debo realmente enseñar esta clase? ¿O tengo que estar enfrente de este ministerio? ¿O seré la persona adecuada para estar sirviendo? ¿Y sabe cuál es la respuesta? No se trata de si estamos calificados o si somos los más talentosos, sino que la respuesta proviene de Dios. Este pasaje nos enseña que usted está ahí porque Dios lo escogió para usarlo en ese servicio. Entonces Dios nos usa como Él quiere, donde Él quiere y porque Él quiere, para los planes que Él tiene. Entonces seamos valientes y dejémonos usar por Dios. El segundo punto, mis hermanos, es que ser usado por Dios es rendir cuentas a la Escritura. La segunda lección que Josué va a aprender es que su servicio conlleva rendir cuentas. Vayamos a Deuteronomio capítulo 34, en el versículo 9, leemos, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Sabiduría en la Biblia nunca se refiere a una capacidad intelectual, se refiere a la persona que comprende las escrituras y las obedece. Entonces Josué se estaba dedicando a conocer y obedecer la palabra de Dios. De hecho, permítame decirle que todos somos capaces de ser personas sabias. Dios le dice a Josué que debe hacer 3 cosas con la palabra. La primera es obedecerla en su totalidad. Dice el versículo 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es interesante ver que Dios da a entender que el pecado está en ambos lados, a la derecha y a la izquierda. Y el camino al éxito es caminando por el centro. El pecado no está escondido por algún lugar. No. Está siempre presente alrededor del camino. La palabra de Dios es el recurso para vivir una vida digna de vivirse. El recurso era la mismísima palabra de Dios. La segunda cosa que nos dice que tenemos que hacer con la palabra es comunicarla correctamente. Josué debería comunicarla, fíjese en la primera parte del versículo 8 leemos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué debía estudiarla para poder obedecer la ley. Evidentemente, él lo tenía a su disposición. Probablemente vio a Moisés escribir el libro y lo tenía a disposición para estudiarlo. ¿Pero para qué? ¿Para saber qué decía? No, era para poder obedecer la palabra de Dios. El éxito en su servicio vendría cuando Josué supiera, obedeciera y comunicara la palabra al pueblo. Entonces, mis hermanos, yo le hago unas preguntas. ¿Quiere que sus hijos, cuando ya sean mayores y no estén más en casa, sean buenos ciudadanos? Pues
quizá desde luego, ¿no? Pero un inconverso puede ser un buen ciudadano. O quiere que tengan un buen trabajo, eso sería muy bueno, pero un incrédulo también puede tener un buen trabajo. O quieren que sean personas morales y buenas. Sí, pero los inconversos quizá ni siquiera necesitan a Dios para ser así. Pero quieren que sean realmente exitosos a la manera de Dios. Esto sí es diferente. Va a significar que usted le comunicó la palabra de Dios de manera consistente, que la palabra de Dios estuvo siempre en sus labios, que la palabra de Dios está en el hogar y no solo se escucha los domingos. Si queremos ser una iglesia exitosa, mi hermano, significa que nuestra pasión es conocer la palabra para poder agradar a Dios. ¿Y cómo sucede esto? Pues conociendo la palabra de Dios y comunicándola consistentemente y correctamente. Y el tercer punto, que es lo que tenemos que hacer con la escritura, es que Josué, en tercer lugar, debía meditar constantemente la palabra. Fíjese cómo en el versículo 8, en la segunda parte dice, sino que de día y de noche meditarás en él. La palabra meditar puede traducirse como repetir en voz baja, o sea que la palabra de Dios siempre debe estar en nuestros labios. Leer la palabra es comer, meditar en la Biblia es digerir, tomarse el tiempo para pensar y estudiar. Dios no solo requiere la obediencia, Él quiere una obediencia inteligente. Tercer punto, mis hermanos, ser usado por Dios involucra adversidades. Cuando Josué recibe la comisión de liderar al pueblo, sabe que no va a ser fácil. Moisés ya no está, el reto del cargo es muy grande. El pueblo va a rebelarse y a fallar miserablemente. Josué entonces va a aprender rápidamente que ser usado por Dios incluye dificultades. Dios no se ve afectado por el cambio, pero según nuestro pasaje es obvio que Josué está con temor. De hecho, Dios le dice 4 veces en el capítulo 1, dice, esfuérzate y sé valiente. Dios no dice esto porque Josué estaba lleno de valentía. Él dice esto porque Josué obviamente tenía temor. Él le dice, Josué, sé valiente, sé fuerte, no temas. La última frase del capítulo 1 es solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿A qué se debe esto? Pues evidentemente Josué estaba lleno de temor. Moisés era un siervo de Dios y un líder experimentado, pero ahora ya no estaba. El liderazgo pasa a Josué y pues ¿cuánta experiencia tenía él? Casi ninguna. Desde el punto de vista humano podría haber preocupación en cuanto a esta transición. ¿Podrá hacerlo o será capaz? ¿Cómo se sentiría usted si tuviera que reemplazar a tal persona? Josué estaba asustado. De hecho, vemos que Dios busca alentarlo diciéndole una y otra vez, Josué, no temas. Josué sin duda se sentía intimidado por el legado de su predecesor. Podría decir sentirse abrumado de ocupar el lugar de este gran líder. Hermano, ¿alguna vez se sintió frustrado en el ministerio y pensó, si tan solo tuviera la voz de tal persona, o si tan solo tuviera su talento, si tan solo tuviera su personalidad, si tan solo? Josué pudo haber tenido este tipo de pensamientos en su mente cuando Dios lo encomendó al ministerio. Y es que la muerte de un gran líder efectivo puede estresar la continuidad. Pero uno de los puntos principales que Dios le comunica a Josué en el capítulo 1 es, Josué, los líderes pueden morir, pero yo no. Josué, los líderes pueden cambiar, pero yo no cambio. El plan de Dios tiene una continuidad. Sus propósitos y sus planes no se pueden obstruir, porque Dios es soberano. En otras palabras, Dios le está diciendo, Moisés y el pueblo van a cambiar, pero mis propósitos jamás cambiarán. Alguna vez escuché a mi papá predicar, Dios no hace planes, Él siempre los tuvo. Josué debía ser valiente. La valentía no viene de una actitud triunfalista o del campeón que hay en ti, sino de reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. La palabra traducida dejaré se puede traducir como no voy a ser débil contigo, o en otras palabras le está diciendo, Josué, yo garantizo mi poder soberano para ayudarte a conseguir lo que te pido que hagas.
Así que esfuérzate y sé valiente, viene de la promesa de Dios que lo sostendrá y lo fortalecerá. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, mis hermanos, ahora esto es maravilloso para Josué, pero ¿qué hay de nosotros? En Hebreos, el capítulo 13, versículos 5 y 6, Jesucristo nos dice: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, ¿ha frustrado Dios alguno de nuestros planes o ha destrozado el objeto de nuestra seguridad en lo que nos apoyábamos? Déjeme decirle que por unos 40 años Josué dependió de Moisés. Por 40 años Josué escuchó hablar a Dios, hablar por medio de Moisés. Por 40 años Josué siguió a Moisés y recibió guía por medio de él. Y ahora Moisés está muerto. El capítulo 1 nos hace saber que allí se encuentra Josué, no siendo un hombre valiente, sino lleno de temores y sintiéndose solo. Dios le dice: Moisés ya no está aquí, pero yo sí. Quizá Dios quiere que usted y yo escuchemos el mismo mensaje este día: no te desampararé ni te dejaré. Así que, basado en esto, esfuércese, hermano, y sea valiente. Oremos y digamos: Dios, hazme valiente y usa mi valentía para tu gloria. Amén. Que Dios les bendiga. Hola hermanos, buenas tardes. Yo soy Ale del grupo de profesionistas y en la tarde del día de hoy les voy a compartir la receta del pastel de vainilla de mi abuelita, la hermana Sarita Mezcua. Quédense para verla. Los ingredientes que ocuparemos para nuestra receta, hermanos, son 400 gramos de mantequilla, 3 tazas de azúcar, 4 tazas de harina, 10 huevos, 2 cucharaditas de Royal, 2 cucharadas de esencia de vainilla y 1,5 taza de leche. Si quieren hacer para una cantidad menor, sería 200 gramos de mantequilla, 1,5 taza de azúcar, 2 tazas de harina, 5 huevos, 1 cucharadita de Royal, 1 cucharada de esencia de vainilla y 3/4 de taza de leche. Ya que tenemos estos ingredientes, hermanos, los colocamos en nuestro bowl para poderlo poner en nuestra batidora y poder ir colocando nuestros ingredientes. Ahorita yo ya puse la mantequilla y ya coloqué las 3 tazas de azúcar. Es importante que vayamos vaciando los ingredientes en el orden en el que los fuimos mencionando y, de ser posible, que en el caso de los huevos y la leche estén a temperatura ambiente. Lo que seguiría sería colocar las 4 tazas de harina, mis 10 huevos, mis 2 cucharaditas de Royal, mis 2 cucharadas de esencia de vainilla y por último mi 1,5 tazas de leche. Así que hagámoslo. En este caso, hermanos, yo ya coloqué mis 3 tazas de harina inicial. Esta sería mi última taza. Si ustedes tienen de estas tacitas medidoras, también las pueden ocupar. En caso de no tener de ellas en su cocina, pueden ocupar de las tazas que comúnmente utilizamos pues para tomar nuestro café o nuestro té. Y mientras mi mezcla sigue en marcha, así que voy a agregar mi última taza de harina. Y el ingrediente que continuaría serían mis 10 huevos. Así que igualmente los voy a colocar. Yo lo que hice fue también pues ya partirlos, romperlos en un bowl y también poco a poco los voy a ir agregando a mi mezcla. Y la batidora justamente que siga haciendo su función. Mi siguiente ingrediente sería las 2 cucharaditas de Royal. Así que voy a abrirlo. Igualmente voy a ponerlo en una cucharita. Con que veamos que la cucharita esté cubierta, es que nosotros lo podemos colocar. Igualmente lo voy a esparcir aquí en mi mezcla. Añado las 2 cucharadas de esencia de vainilla
y agrego mi 1,5 taza de leche. También si ustedes gustan agregar chispas de chocolate, quizás un poquito de cocoa, Nutella, ralladura de limón, ralladura de naranja, lo pueden hacer, hermanos. En este caso yo lo único que voy a hacer es el pancake de vainilla. Ahorita mi mezcla sigue estando muy líquida y si se dan cuenta, en el borde de mi bowl se ve la mezcla pegada. Entonces lo que yo ahorita voy a hacer es que voy a pausar mi batidora y con una cucharadita, con una palita o lo que usted tenga en su cocina, pues voy a remover aquí un poquito los bordes para que justamente lo que queda de mi mezcla se pueda incorporar. Y vamos a esperar un rato a que siga la batidora haciendo su función para que nuestra mezcla quede uniforme. En lo que esperamos a que nuestros ingredientes se terminen de mezclar, lo que vamos a hacer es colocar nuestros recipientes para prepararlos y tenerlos listos para poder vaciar la mezcla. En este caso yo lo que ocupé fueron estos dos recipientes rectangulares. Puede igual usted ocupar, hermano, el recipiente que pues tenga usted en su casa. También lo que yo hice fue colocar papel encerado para que pues sea más fácil de desmontar. También lo que puede hacer usted es colocar en los bordes mantequilla o un poquito de aceite para que pues igual al momento de desmoldarlo lo pueda hacer con facilidad. Y también lo que vamos a hacer es que vamos a poner a precalentar nuestro horno a 180 grados por 10 minutos. En este caso, hermanos, por el tamaño de mis moldes y la cantidad de mezcla que estamos haciendo, a mí me salió la mezcla para estos tres. Pero insisto, el tamaño de su molde va a determinar pues qué tanta cantidad de mezcla es la que vamos a poder colocar. Y una vez que también nuestro horno ya está precalentado, lo que vamos a hacer es ingresarlos a él. Con mucho cuidado de no quemarnos. Y vamos a poner nuestro horno para que se pueda cocer 50 minutos. También el tiempo puede variar, hermano. Lo que yo les recomiendo es de que lo pueda estar monitoreando. Y listo, hermanos. Ya una vez pasando el tiempo, así es como deberían de quedar nuestros panqués o pastel, según pues ustedes lo decidan. Es importante que, como les comenté, pues podamos ir como revisando. Yo revisé, por ejemplo, mis panqués a los 30 minutos con un palillo para ver qué tal van. Pero, concluida la hora, así fue el resultado, hermanos. Espero que les haya gustado esta receta, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, hermanos, espero haya sido de mucha bendición esta práctica enseñanza y el devocional. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y si tienen la oportunidad de asistir un día con nosotros, los estaremos esperando. Bye, Dios los bendiga.